Que el Padre Eterno los bendiga, amados hermanos. Ahorita vamos a hablar de Mateo 5:17. Más bien nos vamos a enfocar en el 19, Mateo 5:19. Pero antes que nada quería hacer un tikkun. Tikkun quiere decir una corrección de que dije que la Biblia del oso estaba escrita en latín, pero no, es español antiguo. Es español antiguo y, ¿verdad? Y hacer una aclaración de un comentario que me hicieron, que la Biblia del oso no era católica, sino que una Biblia protestante, la primera Biblia protestante. Pues me puse a revisar y se podría decir que es y no es, porque acabo de leer: la Biblia del oso posee los libros deuterocanónicos o apócrifos, al estilo de la Biblia católica. O sea que es lo mismo. Pero, miren hermanos, eso no es lo importante. Lo importante es buscar la verdad. Eso es lo importante. Que si es católica, que si no es. Yo ya les había dicho que eso no es lo importante. Lo importante es buscar la verdad. Buscar la verdad, porque la verdad nos hará libres de las religiones. Eso es lo que queremos. Que salgamos de donde nos han mentido. Y buscar la verdad. Porque las Biblias fueron traducidas del hebreo al español, del griego al español, del hebreo al griego, del griego al español. Entonces, es irrelevante que si es católica o no es católica, es irrelevante. Hay que tomarlo muy en cuenta eso. Entonces, una de las cosas más importantes que yo quisiera hacer énfasis y que ustedes lo tuvieran en su mente y que no se les olvide nunca: cuestionar. ¿Cuestionar qué? Cuestionar por qué estamos en esta religión y si en esta religión nos están diciendo la verdad. Miren, yo por mucho tiempo fui católico y nunca me cuestioné eso. Nunca me puse a pensar: ¿será cierto que estoy siguiendo la verdad? Voy a investigarlo. Nunca me puse a pensar en eso. Ahorita hay mucho cristiano, y lo mismo pasa en el cristianismo. Lo mismo pasa, o sea, les dice lo que le diga el pastor, eso es. No, tenemos que investigar, porque por lo regular nos leen un versículo aquí y otro de acá y otro de allá y otro de acá, y lo que les conviene agarran del Antiguo Testamento y lo que no les conviene no lo agarran. Entonces, esa es la cuestión. Eso es lo que se trata en este canal, de que abramos los ojos y busquemos la verdad. ¿Ok, amados hermanos? Entonces, vamos a hacer un escrutinio de Mateo 5:17, donde nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Nuestro Adón Yeshua ya les había explicado que aquí nos está diciendo que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. No ha venido a abrogar la ley ni los profetas. O sea que todo es... Porque ellos en el primer siglo de lo que hablaban era del Antiguo Testamento. Entonces debemos de tomar muy bien en cuenta, miren lo que dice después de esto: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño. ¿De qué mandamientos habla?
de los del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Porque aquí lo está diciendo claramente, porque todavía no escribía los mandamientos, bueno, todavía no decía los mandamientos que él dijo, que todavía son más estrictos que los del Antiguo Testamento. Pero son los mismos, solo que él los está dando de otra manera, pero son los mismos. Nos los está enseñando a cumplirlos, para que sea más claro. Bueno, leamos el 19 otra vez. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los Shamaín, en el reino de los cielos. Okay. Les voy a leer otra vez. Y así, otra vez. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres, fíjense bien, y así enseñe a los hombres a quebrantar los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque en las religiones nos han dicho que los mandamientos del Antiguo Testamento ya no deben uno guardarlos. Bueno, pues esos pastores que dicen eso están enseñando a quebrantar los mandamientos. Pero sí nos están diciendo que tienen salvación aquí. Yo lo dudo mucho, pero aquí nos está diciendo que tiene salvación, porque va a ser muy pequeño. Dice, así como, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. O sea que va a ser llamado pequeño ese hombre que enseñe a los hombres a quebrantarlos. Va a ser llamado pequeño. Y cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, amados hermanos, es importante aprender a guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. Aquí, Mateo 5, 17 al 19, nuestro Adón Yahshua Hamashiach nos dijo muy claramente, no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Así es que, si tú entiendes este versículo, bien, no tienes necesidad de irle a preguntar a tu pastor, oye, ¿qué quiere decir esto? Porque él lo único que va a hacer es con otro pasaje del Nuevo Testamento te lo va a sacar de contexto. Así es que yo voy a ser un poco duro aquí con ustedes, porque si tú no entiendes este versículo, estos tres versículos, estos tres pasajes, si tú no los entiendes, tú no eres digno de estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú quieres cambiar esto con otro versículo de la Biblia. Y esto no es así, hermanos. No es así. Así es que yo sí los exhorto a que empiecen a guardar el Shabbat, empiecen a guardar el sábado y vayan estudiando cómo guardarlo. Hay muchos canales, muchos hermanos que están enseñando a guardarlo. Yo podría enseñarles, pero ahorita no tengo tiempo, no es el caso. Yo le prometí al Padre Eterno hacer 30 videos y estoy tratando de cumplir mi promesa. Ya después veremos en qué acaba esto, porque también es muy difícil. No se crean, es difícil espiritualmente hacerlo. Es muy difícil porque recibe uno ataques espirituales, hermanos. Esto es difícil, esto no es cualquier cosa. Ok, entonces, amados hermanos, sigamos en esto. Me voy a enfocar en los pequeños. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y vamos a ver en Apocalipsis que sí va a haber pequeños, va a haber posiciones, pero va a haber unos muy pequeños. Va a haber unas posiciones muy pequeñas. Un hermano ya hizo un estudio
donde él habla, no está mal su estudio, él dio una explicación de también quiénes van a ser pequeños, y él decía que los pequeños iban a ser instruidos por los que ya saben Torah, por los que ya saben los caminos de Adonai. No está mal, no está mal su explicación que dio, pero yo voy a dar otra, que tampoco creo que esté mal, porque la misma palabra me lo reveló. Y miren, vamos a ver, vamos a Apocalipsis 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Adonai? ¿Hasta cuándo, Adonai, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos dos renglones vamos a hacer un énfasis: hasta que se completara el número de sus consiervos. El número de sus consiervos. Miren, va a haber siervos. Esta palabra ya la investigué en la concordancia Strong y significa siervos. Va a haber gente. Nuestro Adón, nuestro Padre Celestial, va a preparar el camino para que cuando lleguemos allá haya gente que haga las labores. Y aquí están los siervos, consiervos, y hace una separación hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y esto es fuerte, hermanos, porque aquí nos está hablando que hasta la tribulación vamos a pasar. Y miren, porque dice que vamos a ser muertos junto con ellos, con los que claman a gran voz. Ok, el énfasis es aquí: hasta que muera el número de sus consiervos. Amados hermanos, vamos a ir al libro de Samuel. Segunda de Samuel 9. Vamos a ver, porque en los reinos de la antigüedad había siervos, ¿verdad? Había consiervos, había y esos son los pequeños. En todos los libros de los reyes, que nos dan un entendimiento que había reyes, había ministros, había profetas, y al último la cadena eran los siervos. Y vamos a ver, y miren, y vino Mefiboset, según la de Samuel 9:6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo, he aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás
siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? A ver, vamos a subirlo un poquito más para que se alcance a ver todo. Entonces el rey, déjame enderezarlo porque luego se ve feo en la pantalla, ok. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Ok, aquí el siervo es Siba. ¿Dónde está Siba? Es el siervo de Saúl. Ok, dice: tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos. Siba todavía tenía siervos. O sea, todavía hay gente más pequeña, hermanos. Estos son prototipos. Todo lo que pasó en la antigüedad es lo que va a volver a pasar. Y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosén, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Porque él tenía siervos. Ok, hasta ahorita estoy entendiendo. Él tenía siervos porque él cuidaba las tierras de Saúl. Ok, entonces, sí, o sea que tenía los siervos y él era un siervo también. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, así siervo, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosén dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micai. Y toda la familia de la casa de Siba, ¿sí se alcanza a ver el 12? Sí. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Siervos. Ok, amados hermanos, entonces es importante que empecemos a guardar los mandamientos que nos habían sido ocultos. Es importante, porque ya vimos que Yeshua no vino a abrogar la ley ni los profetas. Si Yeshua viene y quebranta un mandamiento, quebranta Shabbat, quebranta las fiestas o algo que está estipulado en la Torá, entonces él no es el Mesías. ¿Quedó claro, hermanos? Eso fue oculto hasta el tiempo del fin. Ahorita está siendo revelado. Vamos al libro de las Crónicas. Primera de Crónicas 19, del 1 al 5. Vamos a hacer la letra un poquito más grande. Perdón. Ok. Primera de Crónicas 19, del 1 al 5. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. A David me mostró misericordia. Ok. David envió embajadores que le consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, Anún, para consolarle,
¿ok? Los siervos de David. David mandó a sus siervos, ¿ok? Recordemos que él era el rey. Y él mandó a sus siervos, ¿ok? Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: a tu parecer, honra a David, a tu padre, que te ha enviado consoladores. Fíjense lo que dice: ¿no viene más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó las vestiduras por la mitad hasta las nalgas y los despachó. ¿Ok? Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estos en Jericó, estaos en Jericó, hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Aquí, en el versículo 5, amados hermanos, hay una doble enseñanza. Bueno, lo principal es que nos damos cuenta que el rey tenía siervos también, ¿verdad? Y los mandó a hacer misericordia con Amón, o sea, duelo, o sea, que les consolaran por la muerte de su padre. Pero aquí al último, en el versículo 5, bueno, en el versículo 4 dice que los raparon y les cortó los vestidos a la mitad hasta las nalgas y los despachó. Y los rapó, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que el mandamiento de las barbas y del pelo, no sé si les raparía el pelo, pero aquí dice que las barbas sí. Entonces el mandamiento de las barbas también, porque muchos hermanos dicen que las barbas eran para los levitas y para el Cohen Gadol, o para los levitas nada más, y que ya no se deberían dejar crecer las barbas. Bueno, aquí estaba diciendo que las barbas eran hasta para los siervos. Y el rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. La barba. Eso es importante porque muchos hermanos, la barba nos invalida el pecado de la vanidad, porque muchos se cortan la barba, se rasuran por vanidad, y la gran mayoría, es que para verme bien. Entonces hay que tener cuidado, porque aquí estamos quebrantando un mandamiento cuando nos cortamos la barba. Un mandamiento o estatuto. Voy a buscar qué es la barba, si es mandamiento o estatuto. Pero es lo mismo, hay que guardarlo. Nos damos cuenta que hasta los siervos tenían la barba larga. Okay, vamos a otro versículo, otro pasaje. Primera de Crónicas 19. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, mató a David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Okay. Y viendo los siervos de Hadad Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. ¿Ok? Aquí vemos claramente que cuando eres salvado por la gracia de Elohim, porque eres un pagano,
estos eran unos paganos, andando en las tierras, pero por la gracia de Elohim, por la gracia de David, que es representado aquí como el rey prácticamente de la tierra, de toda la tierra, ¿verdad? Aquí está representando él a Elohim cuando él reine en la tierra, a nuestro Adón Yahshua Hamashiach, cuando él reine aquí. Esta es una representación. Va a haber hombres que se van a rendir y van a ser siervos. Aquí lo estamos viendo claro, porque todo lo que fue va a volver a ser, como lo dijo Salomón. Todo lo que es, será. Y lo vemos, cuando leemos las escrituras, vemos que todo se repite, todo se repite, todo se repite. A ver, vamos al libro de Josué, Josué 9. Miren, el libro de Josué es muy importante porque prácticamente el libro de Josué nos va a decir, nos dice todo lo que va a pasar cuando Yeshua Hamashiach venga. Incluso el nombre de Josué se dice Yehoshua. Yehoshua en el primer siglo le decían así a Yeshua. Yehoshua es un prototipo de lo que va a pasar cuando Yeshua venga. Miren, leamos Josué 9, 26 al 27. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahweh en el lugar que Yahweh eligiese, lo que son hasta el día de hoy. Eso es importante. Cuando vean ustedes esta palabra, hasta el día de hoy, está profetizando que lo que está escrito aquí volverá a pasar. Hermanos, el libro de Josué, es hermoso porque nos relata todo lo que va a pasar cuando Él regrese. Cuando Él regrese, no me gustaría ver a nuestro Adón Yahshua Hamashiach como Yehoshua, porque Él no dejó a nadie vivo de todas esas naciones. A nadie, porque era la orden de Adonai. Y Él tenía que cumplir todo lo que nuestro Padre Celestial le decía. Si no, pregúntenle a Acán, ¿verdad? Acán fue apedreado porque se quedó con un tesoro, ¿verdad? Y estos hombres que fueron leñadores y aguadores, estos hombres temieron a Yahweh, pero llegaron con mentiras aquí. Llegaron a mentiras con Josué. Si ustedes leen todo el capítulo 9, se van a dar cuenta que estos hombres llegaron con mentiras. Entonces, por eso, por haber mentido, este fue su castigo. Leñadores y aguadores para la congregación. La congregación era todo el pueblo. Así es, hermanos. Así es nuestro Adonai. Esto ya estaba preparado. Esto ya lo tenía preparado nuestro Padre Celestial, ya lo tenía preparado. ¿Por qué? Porque no iba a permitir que sus hijos de Israel, los hijos de Israel, los Bené Israel, hicieran toda la carga pesada. Es mucha labor
Entonces Él ya les tenía preparados siervos. Y estos son los siervos. Estos son los siervos. Y estos mismos siervos van a llegar cuando venga el reino milenial, cuando nuestro Adón Yahshua Mahamashiach regrese. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Abacadosh, por estas revelaciones que nos has dado en este día de Shabbat. Gracias, Abacadosh, porque tú estás con nosotros. Gracias, Abacadosh, porque tú nos has dado tu palabra, nos has dado tu dabar, para que la escudriñemos y encontremos el camino de regreso a casa. Amados hermanos, que el Padre Eterno los bendiga y los guarde, que el Padre Eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes, que el Padre Eterno les conceda shalom, que les conceda mucha shalom en sus vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.